Pues Dios nos continúe bendiciendo en este precioso día. Yo creo que cada vez que nos reunimos a tomar algún tipo de entrenamiento o alguna clase, recibir alguna instrucción, es una oportunidad más de vida que el Señor nos da y también de poder compartir las ideas de ustedes, las ideas mías, lo que dice el autor, la experiencia y toda esa cosa. Hoy vamos a estar tratando sobre la eficiencia ministerial y hay 8 áreas de trabajo que vamos a mencionar. Pero antes vamos a presentarnos delante de Dios. Le decimos, Padre, una vez más, reunidos estamos para pedirte, Padre amado, que tú bendigas, Señor, nuestra reunión y que al mismo tiempo, Señor, añada sabiduría para poder emplear lo que tú nos enseñas a través de los diferentes siervos tuyos que se preparan para esto. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Como ya sabemos, se sigue el crecimiento y la lección que nos corresponde hoy es la lección número 6. Hoy vamos a hablar entonces de la eficiencia ministerial y vamos a tratar de 8 áreas de trabajo. Entonces la primera parte nos habla de que hay 4 elementos vitales en esas 8 áreas de trabajo. Hay muchas maneras de enfocar el tema de la efectividad ministerial o del ministerio con el proceso de transformación y de los sistemas abiertos que explicamos en el capítulo anterior, que estamos hablando de los sistemas abiertos. Estamos listos para desarrollar un esquema que enfoque la labor pastoral, incluyendo los líderes claves para desarrollar este tipo de trabajo en una iglesia saludable y creciente. Me quiero detener un momento ahí y enfatizar que siempre estamos hablando de una iglesia saludable. Y quizás en todas las lecciones hemos mencionado algo sobre una iglesia saludable. Y debemos de entender que si queremos ver la iglesia progresar, tenemos que preocuparnos por la salud de la iglesia. Si no nos preocupamos por la salud de la iglesia, quizás crecerá en número, pero será un número como cuando usted, por ejemplo, llena un recipiente con jabón y le echa agua, que se levanta una espuma grandísima, pero en realidad la espuma solamente sirve como de decoración, pero no hace la efectividad que el jabón hace cuando usted lo aplica al sucio. Entonces, de igual manera, si nosotros trabajamos en crecimiento de iglesia, y no procuramos primeramente tener una iglesia saludable, con un fundamento saludable y toda esa cosa, probablemente estamos gastando mucha energía en algo que no vale la pena. Así que las 8 áreas, que vamos a tratar, primero es la visión, segundo el liderazgo, tercero el cuerpo ministerial o ministrante, cuarto recursos, entonces 5 adoración y oración, 6 educación y discipulado, 7 compañerismo y cuidado pastoral, y 8 testimonio, servicio y evangelización. Nuestro tiempo es limitado y estos materiales no son para usarlo así tan aceleradamente, pero nosotros tenemos un compromiso con el tiempo o no con el tiempo, sino podríamos decir que tenemos un compromiso académico en el cual tenemos que cumplir con diferentes parámetros para desarrollar una iglesia y desarrollar una lección y desarrollar una cosa. Nosotros la desarrollamos en 15 o 20 minutos, aunque para la vida práctica se lleve 2 o 3 meses. Así que tratamos de
sintetizar al máximo, y lo que recomendamos es que los que están tomando el curso no se conformen solamente con la media hora o 40 minutos que hablamos, sino que desarrollen a través de la lectura y su propia investigación la clase que estamos dando. Para aquellos que habían estado buscando el libro, ayer yo fui al lugar donde siempre mandamos imprimir los libros, y para los que están interesados, yo tengo el libro ahora mismo en PDF, el libro completo. Así que para los curiosos, ¿no? Ok. Vamos entonces, estas 8 áreas que hemos mencionado, vitales de una iglesia saludable, se pueden dividir en 2 partes. La primera parte presenta los 4 elementos esenciales que debe tener una iglesia. O sea, la primera parte, 4 elementos esenciales que debe tener una iglesia. Y la segunda expone los 4 funciones clave que se deben considerar como área de trabajo. Una cosa son las áreas de trabajo y otra cosa son los elementos esenciales para llegar a esas áreas de trabajo. Bueno, 4 elementos vitales, vamos a comenzar con ellos. En esta parte analizamos los 4 elementos que toda la iglesia debe tener presente como punto de partida para estudiar el ministerio a fin de fortalecerlo y ayudarlo a crecer. Ellos son fundamentales para la definición, sea para uno que quiera incrementar su efectividad en una iglesia ya establecida, o para otro que va a iniciar una obra nueva. Los primeros 4 elementos indispensables sobre los cuales se construye un ministerio saludable son, primeramente, visión. Segundo, liderazgo. Tercero, cuerpo ministrante o cuerpo ministerial. Y el último, los recursos. Yo repito, se necesita una visión, un liderazgo, un cuerpo ministrante o ministerial y los recursos, tanto para una iglesia establecida como para una iglesia que se piensa establecer, lo que le llamamos el planteamiento de una iglesia. Vamos a examinar ahora por parte hasta donde podamos llegar, porque les anticipo que no vamos a cubrir todo el material, ya que tenemos nuestro tiempo limitado, como dije anteriormente, y solamente podemos cubrir una parte, pero ustedes tienen que terminar la otra parte. Así que los que están mirando en video y no tienen el material completo, a lo mejor se quedarán solamente con una parte de la idea y no tendrán entonces el cuadro completo. Sin embargo, si vamos a hablar de la visión, debemos definir lo que una visión es. La visión permite que la iglesia vea con claridad lo que Dios quiere que sea. Repito, la visión permite que la iglesia vea con claridad lo que Dios quiere que sea, de modo que el cuerpo de Cristo actúe para establecer su nueva creación en su comunidad. Tratemos de meditar un momento. ¿Qué quiere decir esto? Al paso, si tenemos una visión, esa visión tiene que permitir que la iglesia vea con claridad lo que Dios quiere que sea. ¿Por qué es necesario que la iglesia vea lo que Dios quiere que sea? Porque muchas veces tenemos una fantasía de iglesia en la cabeza, que solamente le entendemos nosotros lo que tenemos la fantasía o el sueño, pero que está muy lejos de la realidad. Entonces, de modo que el cuerpo de Cristo actúe para establecer
su nueva creación en la comunidad. No se olviden que en el libro de San Mateo, capítulo 28, verso 19, el Señor nos mandó diciendo: id y haced discípulos por las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el libro de Marcos, capítulo 16, también dijo: id y haced discípulos. No, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces sigue diciendo: y estas señales seguirán a todos los que creyeren. En mi nombre harán esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Hay una serie de cosas que Dios la puede hacer directamente, pero que Dios la ha encomendado a su iglesia. En una parte también, por allá por Corintios, el Señor habla de que nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo de Cristo es la iglesia, entonces la iglesia tiene un compromiso con el que es la cabeza, que es Cristo Jesús. Así que el cuerpo de Cristo dice que debe de actuar para establecer su nueva creación en la comunidad. ¿Qué nos hace a nosotros pensar que una comunidad necesita una iglesia o un lugar de adoración? Yo quisiera oír las opiniones de ustedes. ¿Qué nos hace pensar que una comunidad necesita una iglesia o un lugar de adoración? Responda el primero. Buenos días, profesor. Te escucho. Buenos días, hermano Sandy. Pedirle disculpas que estaba sin internet. Yo mismo estoy conectado a una red, pero no es muy buena y por eso me salgo. No, ya sabemos que en República Dominicana se le cobra un internet caro a uno y se le da un servicio malo. Pero algún día esto cambiará, aunque quizás yo no lo vea. Bueno, una comunidad necesita una iglesia, un lugar de adoración, un lugar donde se comparta la palabra, sobre todo porque es el vínculo que Dios ha dispuesto para que se pueda predicar el evangelio, por el cual se puede traer al no creyente a la fe y hacerlo parte de la iglesia. Sí, esa es la opinión suya, ¿no? También como una forma de ayudar en la comunidad, de servir en la comunidad. Pensando que la iglesia cumple un papel integral en la comunidad, que no es solamente agarrar el micrófono y comenzar a hablar, sino que también hay necesidad de que la iglesia tiene una obligación de suplir. A ver, gracias, hermano Sandy. Otra opinión, por favor, de los que se están durmiendo. Hay muchos durmiendo. No sé. Bueno, Probablemente. entiendo que sí, que la iglesia viene a ser como una necesidad dentro de una comunidad. ¿Por qué? Porque, como decía Sandy, que es un sitio donde la persona puede ir y tener quizá orientación a nivel espiritual. Y también a nivel de decir, la iglesia no solamente tiene la obligación de predicar el evangelio, sino que hay necesidades también comunitarias. La iglesia participa también de todo lo que son las problemáticas del entorno en el cual puede estar concentrada. Es decir, la iglesia no puede estar, como decir, aislada, sino que debe estar en una comunidad y cumplir el rol
no tanto lo espiritual, sino también participar de toda lo que es la solución para la problema. Entiendo yo así. Gracias, hermana Laura. ¿Alguna otra opinión? Más que una opinión sería una observación, o sea, a lo que ha venido sucediendo con las iglesias, recordando que anteriormente la Iglesia Católica tenía casi el control total de lo que era los hospitales, las escuelas, o sea que tenía una función mucho mayor que la que hay ahora. Hoy en día ya los políticos y la misma sociedad ha ido sacando la participación de las iglesias en cuanto a lo que es en todas las labores sociales. Se ha ido mermando. Y las iglesias todas se han ido orillando prácticamente, y no han ido reclamando ese papel de cumplir con la labor de la salud, la enseñanza y eso. Gracias, es una buena observación. Y se acuerdan que hablamos de la diaconía, el curso anterior que dimos era sobre el ministerio de diaconía. Y yo creo que la Iglesia Católica venía trabajando o ha venido trabajando en muchos hospitales y centros médicos y cosas así, cumpliendo un deber diaconal, dando servicio, dando capellanía, dando cosas. Entonces, como desde que yo nací, yo vi que habían monjas que trabajaban en el hospital, pues asumí que ellas eran las únicas que podían estar allí. Pero lo que pasó es que ellos fueron más rápidos que los grupos cristianos y se establecieron oficinas de ¿cómo se llama?, de capellanía en los hospitales. Pero el trabajo que hacían ellas diaconal, o que han hecho diaconal dentro de la iglesia, ha tenido que ver también con que muchas muchas monjas son enfermeras, y quizás médicos, no sé, quizás no médicos, puede ser que sí, pero la mayoría están acostumbradas a bregar con gente enferma, con gente que se están muriendo y cosas así, y viene siendo como un trabajo que los médicos en cierta manera saben que la gente se va a morir, y llega un punto en que ellos dicen, ya nosotros no podemos hacer nada. Y ahí entra el trabajo espiritual. Y allí entonces, si hay alguien presente en el trabajo de diaconía o en el trabajo de capellanía, va a hablar con esa persona, a ver cómo está su vida, bueno, si tiene alguna cosa que quiere hacer antes de morir y cosas así. Y también ver cómo está su vida delante de Dios. Ese es el plan. Que no se haga como se planifica, esa es otra cosa, pero realmente es el plan. Ahora bien, las iglesias evangélicas, en su mayoría, lo que y esta es la experiencia que yo he visto y he vivido, las iglesias evangélicas lo que han aprendido a hacer es que van a predicar en las horas de visita a los hospitales. No tienen entrada en otra hora, quizás no porque se la nieguen, sino que no buscan la manera de ver cómo pueden ir en hora que no sea de visita, porque la hora de visita están los familiares, están los amigos que van a visitar los enfermos y esa cosa, y generalmente no se le pone la misma atención que si usted va, por ejemplo, durante la mañana o durante algunas de esas horas que ellos no tienen a nadie allí. Usted tiene tiempo de hablar de corazón a corazón con la persona. Y quizás eso es algo que ahora es que las iglesias evangélicas, especialmente las iglesias evangélicas pentecostales, ahora es que están como despertando a esa realidad. Y entonces están formando grupos de capellanía y cosas así que le dan servicio a los hospitales y también a las cárceles, porque el asunto no es solamente a los hospitales, sino también a las cárceles. Pero vuelvo y repito que la Iglesia Católica había tomado eso,
porque quizás nunca lo dejó desde un principio, quizás tenían siglos haciendo eso. Muchos de los hospitales también lo fundaban la Iglesia Católica, y parte de lo que quedaba allí era justamente un grupo de personas que daban soporte a los enfermos. Esa es una realidad que nosotros tenemos que despertar, y también entender que cuando estudiamos teología, por ejemplo, a este nivel, no todo lo que se estudia de teología es para ser pastor, porque esa es la idea que la gente tiene, que usted estudia teología si va a ser pastor. ¿Quién le ha dicho a usted que usted estudia teología para ser pastor nada más? Hay muchísimas cosas que se tienen que hacer en una iglesia integral, que no es simplemente el pastor. El pastor es solamente un líder, pero hay un montón de otras cosas que se hacen. En los Estados Unidos, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, que es más popular que la capital del mundo, se le ha dicho, hay un hospital muy famoso que se llama el Hospital Presbiteriano. ¿Qué le indica a usted eso? Que quienes fundaron esa iglesia, ese hospital, son presbiterianos. Ahora, eso no quiere decir que dentro de ese hospital anden predicando de cama en cama o de grupo en grupo. No. Hay un departamento de capellanía, y en ese departamento de capellanía se va haciendo turno. A veces hay 2, 3, dependiendo del tamaño del hospital, que hacen turno. Cuando digo que hacen turno, quiere decir que tienen su oficina, tienen una capilla y cosas. Y cuando alguien está en una situación difícil, como muchas veces se presenta, inmediatamente llaman al capellán que está allí, o a la capellán. Y ese capellán, si es católico romano, tiene que respetar la fe del que llamó a ese capellán. Y esa es parte del tratado que firman, que si el turno le corresponde a un cura católico, a la hora de que alguien llamó que está enfermo, que se está muriendo, alguna cosa así, tiene que ir a la habitación de ese enfermo, tiene que respetar la fe de esa persona, aunque entendemos muy bien que no siempre se cumple con eso, pero esas son las reglas. Y si es musulmán, lo que sea, hay que aprender a trabajar cada quien en su lugar y respetar la fe. Y si la persona lo que necesita es que le tomen de la mano porque ya se está muriendo, pues usted tiene que tomar la mano, aunque esa persona quizás no sea de la misma fe suya. Eso es lo que hacen los capellanes en los Estados Unidos. También una de las cosas de los beneficios que yo he recibido en los hospitales de Norteamérica es que yo tengo unas credenciales, y los lugares, los estacionamientos o los parking son muy caros, y la policía se puede llevar los carros, se los puede llevar una grúa. Sin embargo, con mi carnet yo lo presento y voy a capellanía y me sellan ese pase, y yo puedo pasar, mi carro puede pasar el día entero en el parking y no paga, porque estoy dando un servicio espiritual a la gente. Hace falta que en este país se organicen en ese sentido, y quizás esta conversación les sirve no solamente a los que están recibiendo esta clase, sino a otros. Si no hay eso organizado en su ciudad, hable con los administradores del hospital, pero muéstrele que usted va a dar un servicio espiritual que le va a ayudar a la misma rama médica, y le va a ayudar al bien morir de una persona que esté, y no solo bien morir, puede ser en momentos de enfermedad, de desesperación y una serie de cosas que le va a ayudar. Eso viene siendo como una especie de terapia. Yo he visto también que últimamente se está incrementando llevar unos perros que llevan al hospital, que son para terapia. Y usted dice, ¿qué hace un perro? Bueno, hay gente que son débiles con los animales, como mi esposa, por ejemplo. Y si ella está enferma, que yo no quiero que se me enferme, y le llevan un animal, a ella le gusta ponerle la mano, hablar con el animal y cuántas cosas. Y eso viene siendo como una especie de terapia para esa gente.
hay muchas cosas todavía que se pueden hacer que no se están haciendo en todos los lugares, que nos favorecería mucho para poder llevar el evangelio de otra manera. Pero volvemos al punto de que una visión que nos lleva a nosotros a plantar una iglesia en una zona es cuando nosotros entendemos que es importante llevar la palabra de Dios. Entendemos que es importante llevar la palabra de Dios a una comunidad, y que la comunidad, si tiene un colmadón o un colmado, un supermercado o una carnicería, una farmacia, necesita también un lugar donde puedan adorar a Dios, donde puedan ir y llevar sus cargas también. Y la iglesia cumple un papel importante. Por esa razón, cuando llegamos a algún lugar, a alguna comunidad, lo primero, cuando andamos predicando el evangelio, es que averiguamos si hay alguna iglesia por ahí. Si hay alguna iglesia, a lo mejor nos unimos a esa iglesia para darle apoyo y ayudarlos a alcanzar a los perdidos. Si no hay una iglesia, entonces comenzamos a orar y comenzamos a pedirle al Señor qué es lo que hace falta en ese lugar y dónde hay que establecer un lugar de adoración. Porque creemos firmemente que Dios tiene que estar presente en todos los ámbitos, en todos los lugares. Que mucha gente lo rechace y lo saque de allí, ya es problema de la gente, pero no porque nosotros no hayamos hecho el trabajo nuestro, ¿ok? Así que la visión tiene que ver y tiene que ser determinada por todos los aspectos de su vida. Ella determina la dirección y existencia de todos sus ministerios. Es necesario una visión clara. ¿Qué es una visión? Cuando uno se pone los lentes de Dios, comprende con claridad lo que Él quiere hacer con nuestra vida y con su iglesia. Todo se hace más claro, aún las cosas a largo o corto plazo. Usted puede ver lo que el Señor quiere hacer con su ministerio, su congregación o su persona, si tiene la visión. Y es así que entiende a lo que el Señor le quiere llevar según su propósito divino y eterno. La visión comienza cuando usted se siente insatisfecho con las cosas como están. Tiene que haber cierta incomodidad con el status quo, que usted ve un futuro mejor, un futuro preferible, un ideal hacia el cual trabajar. La visión implica mirar la realidad con los ojos de Dios y prestar atención a sus propósitos redentores. El curso que no creo que ustedes todavía lo han dado, que es de neumatología, el Espíritu Santo y el ministerio de la iglesia, del libro que yo escribo, que por ahí me parece que lo tengo, el Espíritu Santo y el ministerio de la iglesia. Esto es un curso que tenemos, y en este curso yo enseño una serie de diagramas como este que está aquí, en que muestra, de acuerdo a Esum, un hombre que habla mucho de la salud de la iglesia, habla de cómo uno descubre en qué cuadrante del reloj está su congregación o su iglesia. Y una de las partes que habla es para hablar sobre el cambio en la iglesia es cuando uno comienza a saber o a darse cuenta que la iglesia no puede seguir en el estancamiento en que está. Cuando uno comienza a descubrir que las cosas no están funcionando bien, que tiene que haber un cambio. Porque hay iglesias que duran 10 años, 15 años, hasta 20, y no hay cambio ninguno. Usted va y lo que usted oyó predicar hace 20 años lo están predicando todavía igualito. Los mismos himnos que cantaron están igual. Donde se sentaba la señora que tenía 70 años, usted va y la ve, ya tiene 100, pero está ahí sentada igual, no ha pasado nada. Entonces tiene que haber cierta inconformidad con el status quo que usted ve
para un futuro mejor, hasta que usted no descubre una incomodidad, usted no se siente incómodo con la monotonía o con alguna cosa así que está pasando en la iglesia, no se producen cambios. ¿Por qué? Según hablo aquí en el libro, una de las cosas es que cuando nosotros nos sentimos incómodos en el lugar donde estamos, comenzamos a pensar, y cuando comenzamos a pensar, comenzamos a visionar. Comenzamos a pensar que no se puede quedar la cosa así. Tiene que haber un cambio. Comenzamos a preguntar, tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio. Y eso va a producir entonces un movimiento en cadena. Que lo que usted diga quizá lo va a pasar a un hermano o una hermana. Y entonces sucederá que ese hermano o hermana lo va a seguir pasando a otro. Y cuando viene a ver, hay un desacuerdo en la iglesia con el estado en que la iglesia está. A nadie le gustan los desacuerdos en la iglesia, pero estas son cosas que necesitamos que sucedan cuando no se provocan los desacuerdos o no se provocan los cambios, más bien por el líder que está al frente. Entonces, tiene que haber una cierta inconformidad en relación al status quo que usted ve de la iglesia. Se necesita que usted comience a decir o a pensar que las cosas como están marchando no van a ir muy lejos. Entonces eso le indica a usted que en su espíritu usted está deseando un cambio. Y ese cambio se va a operar cuando se multiplique ese sentir dentro de la membresía o la feligresía de la iglesia. Llegarán los líderes y los líderes se verán entonces sacudidos por el comentario y tendrán que buscar la manera de que la iglesia pase de un lugar a otro, sea por estudio bíblico, sea por lo que sea, o la oración, o el ayuno, o lo que sea, pero eso se hace. Una vez le preguntamos a un hombre por qué golpeaba un pedazo de roca con un martillo y un cincel. Ese hombre respondió que él golpeaba aquella roca con un martillo y un cincel porque él no miraba la roca. Él miraba una estatua que salía de allí, una pieza de arte que salía de allí, de aquella piedra. Pero para el ojo común, para el visitante común, lo que se ve es una piedra. La visión entonces nos va a nosotros a enseñar a descubrir el arte que Dios tiene escondido dentro de la comunidad. Pero necesitamos poder entender que estamos puestos para eso. Eso es como cuando los 12 espías fueron enviados a la tierra a investigar la tierra. Que los 12 espías descubrieron que realmente la tierra era buena, producía buenos frutos, pero los 12 espías vieron que habían gigantes en la tierra, los hijos de Anás, dice la Biblia. De los 12, 10 vinieron negativamente influenciados y tuvieron miedo y vinieron al campamento y dijeron: no, esa tierra se abre, la tierra, y se traga a la gente. Nosotros éramos como hormiguitas delante, o sea, exageraron al máximo. Pero hubo dos que fueron Josué y Caleb. Josué y Caleb dijeron: entendemos que sí, que hay gigantes, entendemos todo lo que ellos dicen que está bien, pero nosotros no vamos solos, nosotros vamos con el Señor. Y fue así como aquellos dos espías que fueron, pudieron transformar el pensamiento del pueblo, que ya negativamente había sido influenciado por los otros 10. Muchas veces nosotros somos los que tenemos la visión positiva de que se puede hacer algo. No podemos dejar que lo negativo del asunto nos arrope y nos quite la visión. Una definición sencilla de la visión sería la siguiente:
es mirar hacia el futuro y ver lo que Dios quiere hacer a través de usted para utilizar sus propósitos redentores. Esta visión le da sentido de dirección, le orienta a lo que quiere alcanzar. Tener visión es también un asunto de fe porque estamos lidiando con cosas que aún no se ven físicamente o en forma concreta. Sin fe, dice la Biblia, que es imposible agradar a Dios, pero sin fe no puede haber una visión. Si no hay visión, no hay misión. Repito, si no hay visión, no hay misión. La palabra de Dios afirma en Proverbios 29:18 que un pueblo sin visión perecerá. La iglesia sin visión es ciega, conforme e inerte. Casi siempre la falta de visión conduce a un severo estancamiento. Esa clase de congregaciones pueden describirse como cómodas y satisfechas. No tienen urgencia por realizar la tarea de la que Dios lo llamó. Es como el sapo que ilustra Jorge Barna, que dice que si metemos un sapo en una olla de agua caliente, el sapo inmediatamente saltará